Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, presidenta regional de Foro. Precisamente el sábado pasado en el Congreso de Foro fue elegida presidenta del partido, con la particularidad de que en Foro, quien es elegido presidente, ese presidente es automáticamente candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. Luego Carmen Morillón es, aparte de presidenta del partido, alcaldesa de Gijón, va a ser la candidata, la cabeza de lista en la lista autonómica en las elecciones del 26 de mayo. Muy buenas noches, doña Carmen, bienvenida a Lupa. Buenas noches, gracias. Vamos a ver, usted ha estado todo este verano recorriendo Asturias, yo lo veía por el comercio, ¿cómo cuántos kilómetros ha recorrido usted? Bueno, pues no los conté, si le digo la verdad, pero sí es cierto que recorrimos, porque no iba yo sola, íbamos los compañeros de la candidatura, bueno, pues visitando a otros compañeros en todos los municipios del oriente, al occidente, las cuencas, día tras día, sí, pues buscábamos un hueco, generalmente en las tardes, para poder acercarnos a ver a estos compañeros. Hubo veces que los viajes eran más largos, evidentemente cuando fuimos a las Peñamelleras empleamos más tiempo, o cuando fuimos a Degaña, cuando fuimos a Ibias, pues ya los días ocupaban todo el tiempo. Los grupos municipales de la oposición, los 5 partidos en la oposición, son unánimes en decir que con los viajes a Peñamellera, a Degaña y compañía, usted ha abandonado los deberes de la alcaldía. Bueno, yo creo que no. Y además eso es un hecho objetivo, porque yo creo que estoy cumpliendo los compromisos que tengo en la agenda puntualmente, y desde luego ese es mi compromiso con los gijoneses, 4 años, ni un día menos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues como lo estoy haciendo, con más ilusión, con más trabajo, tanto en Gijón como fuera de Gijón, y bueno, así espero seguirlo haciendo. Y por cierto que no es algo que haya inventado yo, porque otras personas lo hicieron antes que yo. Mercedes Fernández, que no está en los grupos municipales, la presidenta del PP, dice lo mismo, que el Ayuntamiento de Gijón que no tiene alcalde en este momento. No tengo nada que decir. Bueno, esta aventura en que usted se ha metido ahora como presidenta o que la han elegido presidenta del partido, la batalla electoral es una aventura muy, pero muy difícil la que tiene usted. Sí, ahí sí le doy la razón, soy consciente de ello, de lo difícil que es, pero yo creo que eso hace que sea en la decisión que yo tomé para mí, al menos para mí, más ilusionante si cabe todavía. Ahora tiene, como usted sabe, 3 diputados en la Junta General del Partido Foro. Foro tenía hasta 2015 12 diputados, de 12 a 3. Una vez tiene la sensación de que usted el papel que tiene es el de reanimar a un moribundo. Bueno, yo lo que creo es que los resultados electorales son una foto de ese momento, y que seguramente no coincide con la que se pudo hacer 4 años atrás, ni seguramente va a ser igual que la de 4 años posteriormente. Con esto quiero decir que yo creo que la curva electoral de los partidos, pues la gráfica es una curva que tiene bajadas, que tiene subidas, y que eso creo que corresponde, bueno, pues a los ciclos que tienen los partidos. En todo caso, yo ahora en este momento y trayendo esto al momento actual, yo lo que creo es que la Junta General del Principado bueno, pues está ahora mismo en este momento, o como yo la veo, es muy lejos de lo que necesitan, de las necesidades de los ciudadanos y de lo que quieren realmente. Y yo creo que en este momento es cuando se ve que hay un gobierno que no ejecuta, no resuelve, no lidera, y una oposición, la mayoría de la oposición, que creo que se para en detalles que son a veces anécdotas, ¿me entiende? Con eso, pues lo que quiero decir es que yo creo que precisamente ese mensaje que nosotros vamos a llevar de coger el toro por los cuernos va a calar en la población. ¿Usted tras 2 mandatos de alcaldesa no teme al fracaso? Bueno, fíjese, yo lo que tendría miedo es lo que para mí sería un fracaso si no hubiera dado el paso que di. Ahora que ya tengo un poco de distancia, estos 2 meses o 3 o 4, cuando tuve que pensar todo esto con mucho detenimiento, bueno, pues ahora como me siento yo es que hubiera fracasado si no hubiera dado ese paso. A partir de ahora iniciamos un camino juntos, mis compañeros del partido y yo. Vamos a defender un proyecto para Asturias y bueno, vamos a intentar tener el apoyo mayoritario de los asturianos, pero no temo ningún fracaso, no lo temo. Dentro de esta tarea que tiene, parte de 2, por llamarlos de alguna manera, agujeros negros que se llaman Oviedo y Avilés. Oviedo había 7 concejales,
se pasó a 0 concejales, Avilés tenía otros 6 concejales foro de 2011 a 2015 y a partir de 2015 otra vez 0. ¿No pesa mucho en esas dos poblaciones, la segunda y la tercera de Asturias, estar fuera de las instituciones? ¿No es algo que va en detrimento de sus expectativas? Bueno, mire, en el año 15, porque usted, claro, hace referencia a Oviedo y Avilés, pero yo, si me lo permite, voy a hacer referencia a Gijón. Forón Gijón consiguió, bueno, un hito, lo que nadie antes había conseguido, que era ganar electoralmente al Partido Socialista. Era la primera vez que ocurría. Lamentablemente, Oviedo y Avilés, como usted bien dice, no acompañó. ¿Qué es lo que yo ahora veo y con la responsabilidad que tengo al frente del partido? Bueno, pues creo que lo que tengo que hacer es emplearme a fondo y trabajar codo con las agrupaciones, con las comisiones directivas locales para dos cosas. Uno, formar las mejores candidaturas y dos, hacer una buena campaña electoral. En el caso de Oviedo, bueno, pues yo creo que hay lo que yo puedo conocer, hablar, percibir a lo largo de estos meses, es que muy pocas personas bueno, pues, quisieran que repitiera esta situación que tiene el gobierno del tripartito en el Ayuntamiento de Gijón, de Oviedo. Yo creo que no están contentos y que, como digo, pocas personas quisieran que repitiera. Luego es una situación que, como digo, si nosotros logramos formar buenas candidaturas y hacemos esa buena campaña electoral, podremos sacar unos buenos resultados en Oviedo y en el caso de Avilés pues lo mismo. Yo creo que en Avilés, pues por lo que me transmiten mis compañeros y lo que se percibe, se necesita salir de un gobierno que saque a Avilés de esa postración que tiene. Su antecesora en el cargo, Cristina Coto, era formalmente presidenta del partido, pero siempre se comentaba en medios periodísticos y no periodísticos que realmente quien mandaba en el partido era Álvarez Cascos, secretario general. Ahora Álvarez Cascos es vicepresidente de Foro, salió así elegido en este congreso. Y yo le pregunto, al final las decisiones más importantes en Foro, ¿quién va a tomarlas? ¿El vicepresidente o la presidenta? Bueno, vamos a ver, primero una matización. No es que Francisco Álvarez Cascos haya salido, fue una propuesta mía. ¿Y no la votó el Congreso? La votó el Congreso, Bueno, pues pero esa eso, propuesta es mía. pero tiene que ser elegido. Sí, por supuesto, pero bueno, quiero decir que no cae del aire, sino que esa propuesta es de Carmen Morillón. Y segundo, Foro es una formación política, como tantas otras, como otros ámbitos de la vida donde existe una jerarquía. En esa jerarquía, porque yo di el paso y porque mis compañeros me apoyaron y me votaron, me corresponde a mí la máxima responsabilidad al frente de esa organización y la voy a ejercer. Ya se lo digo, la voy a ejercer. Ahora bien, también podemos hablar de cómo la voy a ejercer y también se lo digo, cómo. Va a ser trabajando en equipo, porque no sé trabajar de otra manera. Y va a ser trabajando en equipo y escuchando, desde luego, y teniendo en cuenta bueno, pues a los compañeros. Eso está claro. Ahora, la máxima responsabilidad es mía y la voy a ejercer. Yo leí 2 veces su discurso en ese congreso, que ustedes lo colgaron en la web de su partido. Lo leí 2 veces y le voy a hacer algunas preguntas tras la lectura de ese discurso. Hay mucha utilización de un término que utilizan todos los partidos en vías preelectorales, que es el cambio. Usted está hablando muchas veces el cambio que vamos a hacer, el cambio. No me quedó claro cuál es el contenido de ese cambio. ¿Cuál es? Bueno, cuando nosotros nos referimos, y yo me refiero en ese discurso al cambio, lo primero que nos referimos es una Asturias diferente. ¿Y una Asturias diferente cómo la queremos? Bueno, pues lo que queremos en primer lugar es romper una inercia regional. Y con eso me refiero a una comunidad autónoma donde el gasto público es muy superior a todos los ingresos que tenemos por impuestos, donde esto hace que la bola de la deuda pública vaya creciendo, lo cual al final trae como consecuencia que a la hora de hacer las cuentas, pues resulta que entre devolver créditos y pagar los gastos financieros, pues nos colocamos que ese capítulo es el tercero por detrás en gasto público, por detrás de la educación y de la sanidad. Al final vemos que todo esto lleva a un gobierno que está trabajando para unas redes clientelares y que en definitiva los impuestos de los asturianos van destinados fundamentalmente al mantenimiento de esas redes clientelares que lógicamente no les interesa cambiar esa situación.
A la vez se traduce en menos inversión productiva, que bueno, como sabemos es la que genera empleo. Bueno, pues ese círculo vicioso es el que tenemos que romper, es el que queremos romper. Como lo hicimos en Gijón, y me explico. En Gijón, desde el año 2011 hasta ahora, bueno, pues el gobierno de Foro ha rebajado la deuda en 90 millones. Nos encontramos con 203. A finales de este año la deuda estará en 113 millones. No hemos subido los impuestos, no se han subido, el IBI se ha bajado y el resto de tasas como la basura, el billete del autobús o el recibo del agua se han mantenido desde hace 5 años sin subida. Y al final, si usted coge las inversiones, el peso de las inversiones en el presupuesto, que todavía lo revisábamos hace pocos días, en el año 17 el peso, el capítulo 6, que es el de inversiones, en el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón es de un 10,5%, en el Principado es de un 3,8%. Y le pongo un ejemplo, la empresa municipal de aguas ha licitado este año el mayor volumen de licitación de la historia por 31 millones de euros. Bueno, pues es eso, romper esa inercia que nos lleva a la situación actual y hacerlo, y dice, ¿cómo? Pues como lo hicimos, le pongo el ejemplo de cómo lo hicimos en Gijón. Bien, en ese discurso, en su discurso, también aparecía que es normal la palabra retos. Y en un momento determinado cita 4 retos y yo le voy a preguntar por ellos. Usted dice que los retos que tienen es transición energética, modelo productivo, población, envejecimiento, es decir, demografía y financiación autonómica. Es fácil que los candidatos de todos los partidos los citen, más o menos esos 4. ¿Dónde está la diferencia en cuando los cita la candidata de Foro y cuando los citen los demás? Porque todo el mundo va a hablar de estas cosas. Yo creo que hay diferencias que saltan a la vista. Por empezar por la transición energética, bueno, pues Foro siempre defendió y sigue defendiendo mantener las centrales térmicas de carbón abiertas, activas, trabajando. Sin embargo, bueno, pues recientemente en Asturias hay 4 y recientemente aconteció un debate en el Congreso de los Diputados donde, bueno, lo que se debatía y lo que se votaba era si las empresas que son las dueñas de estas centrales pueden cerrarlas cuando les parezca, cuando quieran, o si la última decisión estaba en manos del Gobierno. Bueno, pues el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos votaron que carta libre para cerrarlas, que la empresa pueda cerrarlas cuando quiera. Eso traducido a Asturias, por ejemplo, significaría ya que Iberdrola tiene carta libre para cerrarla cuando quiera. Pero fíjese, en Asturias, ese debate estaba aconteciendo allí, pero en Asturias los discursos son distintos, los discursos de estos partidos, y dicen que quieren mantener el carbón. Entonces nos encontramos con ese doble discurso, si estás en Madrid o estás en Asturias, cuando las direcciones nacionales de estos partidos sentenciaron ya que se cerraran las centrales térmicas en Asturias. Bueno, pues ahí creo que marcamos una diferencia. Me preguntaba el también modelo productivo. Por el modelo productivo. Mire, el cambio en el modelo productivo, que es algo que hemos reflexionado mucho sobre ello, hemos hablado entre nosotros en Foro mucho sobre ello, yo creo que pasa por un cambio, por 3 cambios, diría yo, ¿no?, en este momento. Le pongo como ejemplo 3 cambios. Uno, en el cambio de cultura, porque en Asturias pesa mucho todavía, caló muy hondo, la cultura de la economía subvencionada y de la dependencia de la empresa pública. Y fíjese si caló hondo que en pleno siglo XXI somos la comunidad autónoma que si mide el número de empresas por 1000 habitantes estamos los últimos y que si mide la actividad estamos los últimos. Ese es un modelo, el cambio de cultura que yo creo que debemos de cambiar. El cambio en la educación. Yo me acuerdo en el poco tiempo que pudo gobernar Foro, en 6 meses había un giro hacia la enseñanza de la lengua inglesa. Se pretendía que se impartiera a partir de los 3 años a todo el alumnado. Llegó el PSOE y le dio carpetazo a este asunto. También en educación le puedo poner otro ejemplo. Creemos que la administración, los gobiernos, tienen que ser un eslabón de unión entre el sistema educativo y las necesidades de la empresa. Hoy eso es un fracaso en Asturias, porque no pueden quedar desatendidas, o sea, tenemos que las administraciones hacer que estén atendidas esas necesidades empresariales, de esos perfiles profesionales que necesitan, y también que las personas que se estén formando encuentren esos caminos claros hacia la empleabilidad. Y la tercera cuestión que yo veo importante es
apoyar decididamente un cambio hacia la economía del conocimiento. Y le pongo como ejemplo, tengo que ponérselo otra vez Gijón, con el Parque Científico, la milla del conocimiento en la cabeza. Y lo digo porque hoy mismo el concejal de Desarrollo Económico ha comentado unos datos de la milla del conocimiento que son muy contundentes. Es que la milla del conocimiento en el año 18 ya superan el doble el número de empresas y número de empleos. Entonces ese es un ejemplo de liderazgo económico que yo creo que está demandando una parte muy importante de la sociedad asturiana. Bueno, eso es lo que era el modelo productivo que me preguntaba. La demografía, más o menos. La demografía, bueno, la demografía... Le pongo algún ejemplo, pero bueno, yo creo que fundamentalmente es el origen de todos nuestros males, ¿no? Yo creo que todas las cosas que nos están pasando es por esa despoblación, por esa pérdida de población. Y ahí quiero referirme a lo que a mi modo de ver supone un engaño, que es el plan demográfico que presenta el Gobierno socialista en Asturias, porque muchas cosas ya están en los presupuestos y algunas otras no significan nada. De manera que dicen, dan una cifra de 2.000 millones, pero es que eso ya está en el presupuesto, no hay más euros ni hay ni siquiera medidas nuevas. Y nosotros pensamos en Foro que cuando una pareja quiere tener hijos lo que necesita es bueno, pues que se le acompañe y una ayuda desde las administraciones, no solamente durante la época escolar, donde ahora solo hay becas o medias becas, pero nosotros creemos que no solo en esa época, sino que tiene que ser mucho más ambicioso y tiene que acompañar la ayuda de la administración desde el nacimiento. Le pongo a modo de ejemplo una medida y luego las desarrollaremos más en el programa electoral. Y me quedaba... la financiación autonómica. La financiación autonómica. Bueno, en lo que respecta a la financiación autonómica, que se habla mucho del coste de los servicios, ¿no? Pero bueno, yo con carácter general, antes de entrar en el coste de los servicios, lo que creo que debe de abordarse y debe de suprimirse son las desigualdades. Se inventaron una cosa que parece que, bueno, que se llama el Fondo de Liquidez Autonómica, que en realidad hemos visto que ha sido un regalo de millones de euros a Cataluña. Bueno, a Cataluña, Valencia, alguna otra comunidad. Y yo creo que hay que acabar con esas desigualdades y que hay que acabar con el pago en B, con la financiación en B del Estado a Cataluña. Acabar, así de claro se lo digo, es una financiación en B del gobierno de turno, ya empezó con Rajoy, parece que ahora va a ir a peor con el gobierno de Sánchez y yo creo que hay que acabar con esa financiación en B. Y creo que además entre el fondo de liquidez, el cupo vasco, el cupo navarro, al final lo que se han creado son dos Españas distintas, una que tiene la financiación adecuada, o parece que adecuada, y otra que no tiene recursos. Y ahí es donde viene lo que nosotros defendemos, que Asturias, lo decimos muchas veces, pero es que es necesario decirlo alto y claro, no quiere ser más que nadie, pero no se puede quedar relegada. Bien, entre los retos no incluyó, pues bueno, estaba hablando de un discurso, no era hacer un inventario, pero con lo candentes que están las infraestructuras ahora, con lo que nos está pasando, las noticias que nos llegan del Gobierno central, ¿qué opina de la situación de las infraestructuras? Bueno, las infraestructuras ahora en este momento, todo lo que se refiere a Asturias está paralizado. El tema de la alta velocidad no acaba de ir, el tema de la autovía de Oviedo a La Espina lo mismo, la autopista del Mar desapareció y parece que no vuelve. El plan de vías, bueno, pues si quiere luego podemos hablar detenidamente de ello, porque ahora hablo de las infraestructuras en general. Y bueno, y luego ya tanto que defendemos el área central, ¿no? Y resulta que uno de los pilares donde se tiene que sustentar ese área central, que es en la movilidad, lo primero que para funcionar el área central necesita es que puedan moverse bien las personas que la van a configurar. Me refiero a la red de cercanías. Bueno, pues es ya para sonrojarse con la cantidad de incidentes que tiene, los servicios que se suspenden, la accidentabilidad que tiene o incluso la media de velocidad que, bueno, yo creo que solo supera a la de los peatones. Bueno, siempre se habló la gran asignatura para la población, al menos ponía como el gran problema de Asturias el empleo, sigue estando evidentemente como una de las cosas principales. Ustedes, bueno, si usted preside el gobierno, ¿qué piensa del empleo a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, yo si tuviera la oportunidad con Foro de liderar el gobierno de Asturias, a mí me gustaría poder contribuir, y digo así, y ahora le explico por qué, a bajar la media del paro estructural en Asturias. Y le digo contribuir porque
Siempre hemos dicho que a la Administración no nos corresponde liderar la creación de empleo, eso le corresponde a las empresas. Y lo que tenemos que hacer desde la Administración es asegurarnos de que todos los factores que influyen en la competitividad de las empresas y que dependen de la Administración los tenemos que manejar adecuadamente. Ahora mismo lo que está pasando en Asturias es que hay muchas personas jóvenes que tienen capacidad y ganas y empresas que quieren salir al mercado internacional y liderar desde Asturias y no pueden, están encontrando obstáculos. Por eso digo, a la hora de manejar esos factores de los que depende la competitividad de las empresas, me estoy refiriendo, como usted bien dice, a las infraestructuras que nos hemos referido anteriormente, porque no solo se trata de conectar productos o mercancías, tenemos que conectar a las personas, porque las personas tienen que poder, o sea, la política de conexiones aéreas, no solo de la alta velocidad, sino tenemos que conectar bien, adecuadamente a las personas con Madrid, con Barcelona, a unos precios competitivos, con París, con Londres o con Frankfurt. Eso es de cajón. También a la hora de los impuestos. Hay que bajar los impuestos. Me refiero a cuando hablamos de esas condiciones, infraestructuras, impuestos, trabas, bueno, pues eso hemos de contribuir manejando, como digo, adecuadamente todas esas cuestiones que estarían en nuestras manos y que influirían directamente en la competitividad de las empresas. Lo último que le voy a hacer referencia del discurso, en un momento determinado cita la educación y la sanidad. De la sanidad dice que, bueno, no me acuerdo la frase, pero dice que está peor que otras regiones. ¿Tan mal está la sanidad asturiana? Bueno, que esté peor que en otras regiones no lo dice Foro, lo dicen, por ejemplo, si se coge las opiniones y las encuestas que se hace a los usuarios, pues durante años nos manteníamos en los puestos de arriba y ahora en los últimos años hemos retrocedido varios puestos. Lo dicen los usuarios. Antes decían una cosa, ahora dicen otra. Y mi opinión, bueno, pues sí, es que efectivamente en Asturias, y eso creo que son datos objetivos, el capital humano es excepcional. Hay profesionales muy cualificados, grandes profesionales, pero bueno, yo creo que lo que falla y lo que a veces hace aguas es la gestión que se hace, la intrusión política que se hace en la gestión de la sanidad. Eso hace mucho daño, provoca cuellos de botella que afectan a los pacientes, merman el servicio y encima generan más gasto. Y yo creo que hay que devolver el liderazgo a los profesionales de la sanidad, porque ellos saben cómo y de qué manera hay que gestionar estos servicios. Y estoy recordando, se hizo mucho daño a la sanidad, yo creo, y la opinión pública, se echó a la opinión pública en contra de los profesionales de la sanidad, y me estoy acordando, porque me tengo que acordar, porque eso se queda grabado, en el mandato anterior de Javier Fernández, cuando usted fíjese, después de hacer guardias, un profesional durante 24 horas de servicio continuado, después sí sé que el descanso del día siguiente había que devolverlo en horas, como horas trabajadas. ¿Usted no se acuerda de eso? Pues Sí, fue sí, en el mandato anterior. Entonces hubo cosas que hicieron mucho daño. Por eso yo digo devolver el liderazgo a los profesionales de la medicina, que son los que saben, los profesionales médicos, los que saben cómo y de qué manera. Habla también muchas veces, y en intervenciones que usted ha hecho ya las semanas anteriores y ahora de presidenta, que usted va a estar al frente de una opción política 100% pactista, que usted está dispuesta a hacer pactos para solucionar problemas con todo tipo de interlocutores, de un tipo de otro. Y una pregunta general sería, ¿hasta qué punto está dispuesta a hacer flexibles los principios de Foro, principios ideológicos, o a sacrificar esos principios para sellar acuerdos con otras fuerzas? Bueno, siempre hemos hablado de que íbamos a concurrir a las elecciones y así es, eso está muy claro, con un proyecto propio y diferenciado, y que después de las elecciones vendría el entendimiento, y no cabe pensar de otra manera, porque la situación política actual es lo que dice, ¿no? Que mayorías absolutas probablemente tarden mucho tiempo en volver a verlas, y aquí lo hemos vivido en el Ayuntamiento de Gijón, hemos trabajado estos años, gobernado en minoría absoluta, y por eso entendemos esa cultura del pacto, que yo creo que a veces es escasa en la política. Y dice hasta dónde. Bueno, yo creo que nuestro proyecto es un cambio para Asturias. Todo aquello que no comprometa ese cambio, que es lo que necesita Asturias, bueno, pues entraría dentro de esa posibilidad
posibilidad de pacto. No creo yo que el entendimiento nunca va contra, es muy raro que vaya contra los principios esenciales, ideológicos. Yo creo que no, porque detrás de ese entendimiento se busca, es lo que quieren los ciudadanos y los ciudadanos nos votan y después son los que dicen, oiga, no busquen el entendimiento, no nos haga ir a votar otra vez, busquen el entendimiento. Lo vimos en las últimas elecciones generales. Luego en esa línea es en la que estamos. No hay por qué sacrificar ningún principio. ¿Y le va a ser igual de fácil pactar, por ejemplo, con Ciudadanos o con PP que pactar con IU, Podemos o PSOE? Bueno, mire, yo le puedo hablar de la experiencia que he tenido y en este último mandato en el Ayuntamiento de Gijón hemos hablado absolutamente con todos los grupos políticos y hemos llegado a acuerdos con todos. Y tenemos ejemplos y yo no quiero ser repetitiva, pero es que el Plan General de Ordenación se aprueba con todos los grupos políticos votando a favor, excepto una abstención, la del PSOE. En la ordenanza del medio ambiente, pues al revés. Todos los grupos políticos a favor, solo se abstuvo el PP. En otras cuestiones como la concertación social, bueno, pues todos a favor. Quiero decir, se buscaron para las cuestiones que eran importantes para Gijón acuerdos y unas veces se encontraron con unos grupos y otras con otros. Los presupuestos del año 17, que son los últimos que se aprobaron, solo votó en contra el Partido Socialista y Ciudadanos. Quiere decirse que el Partido Popular, en este caso, bien con su apoyo, o otros grupos de la izquierda con su abstención, fueron los que propiciaron que se aprobaran. La verdad es que hablando la gente de Ciudadanos, los concejales y del PP, todos dicen que usted y su grupo que tenían debilidad o que tienen debilidad por los podemitas. Bueno, lamento que lo perciban así porque eso no es así. No se trata de debilidades. Cuando se gobierna y se buscan los intereses de Gijón, cuando uno defiende el Plan General de Ordenación, cuando uno defiende el plan de vías, oiga, no se trata de debilidades, ni de cosas personales, ni de preferencias, ni de gustos. Aquí de lo que se trata es de buscar los apoyos para que saliera un plan de vías que en ese caso, fíjese, salió por unanimidad. O se buscaron apoyos en el Plan General de Ordenación o en otras cuestiones. Con lo cual, yo lo niego rotundamente. Aquí no se trata de debilidades. Se trata de buscar apoyos y encontrarlos para cuestiones de trascendencia para Gijón. Incluso dicen, todavía ayer entrevistábamos aquí al señor Sarasola, decían que hombre, que con Ciudadanos pues que apenas hablaron, pero que venían muchas cosas ya negociadas con Sisión Si Puede, que era con los que ustedes tenían de socio. No es cierto y se habla con todos los grupos por igual. Ahora, con el grupo que en un momento determinado dice, conmigo ya no se hable más porque no voy a votar a favor o tal, oiga, pues ya, si no se puede hablar más, no se habla más. Son los grupos los que ponen el límite de las conversaciones que este gobierno haya podido tener con ellos. ¿Y hubo algún grupo que le dijo, conmigo no se hable más porque no le voy? Sí. Ya en esta prórroga presupuestaria de este año que tenemos, el 18, no, mire, es que lo pinte como lo pinte, no vamos a votar a favor. ¿El Partido Socialista? Por ejemplo. No, por ejemplo sería uno ese, ¿no? Por ejemplo, sí. Hablando del Partido Socialista, ¿cómo valora la implicación con Asturias de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que este presidente del gobierno, no solo en Asturias, en general, vende humo, bastante humo. Y yo de Pedro Sánchez lo que recuerdo es no sé si la primera, una de sus primeras visitas, cuando llegó a Asturias y dijo que si él era presidente, pues que UNOSA no se iba a deslocalizar. Yo recuerdo eso. A partir de ahí vino a Oviedo recientemente y dijo que su compromiso, bueno, no recuerdo la expresión exacta, pero que estaba muy comprometido con Asturias. Y bueno, pues ahora va a tener una oportunidad magnífica para ver ese compromiso con Asturias, porque después de perdonar, si es así, 350 millones de euros al puerto de Valencia, bueno, pues es necesario y urgente que a la Zalia, desde el Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, de quien consideren, se le aporte 10, 12 o 14 millones para que pueda ser viable, porque si no, no lo va a ser. Entonces, fíjese, ya le digo, el compromiso se va a medir ahora. Hasta ahora, bueno, podemos tener opiniones subjetivas, pero ya le digo, un caso concreto donde va a tener la oportunidad de, después de haber perdonado 350 millones al puerto de Valencia, bueno, pues apoyar que por otro lado es lo que le corresponde, ya hemos hablado mucho, el porcentaje de participación que los puertos tienen en la Zalia, bueno, pues lo puede solucionar, el grado de compromiso se puede medir ahora en breve. Porque además, como digo, ese dinero es urgente y necesario. O sea, usted es escéptica.
Bueno, soy escéptica. En el plan de vías tengo que reconocer que el secretario de Estado se comprometió para la firma del convenio en el mes de octubre y acaba de empezar el mes de octubre. Yo sí que es verdad que un día salimos porque consideré que había pasado algo muy grave, que era que cuando una plataforma aquí en Asturias quiere defender el corredor del noroeste, como lo hace la sociedad civil y los empresarios, el corredor del Mediterráneo, bueno, pues a ese foro no acudió ni el presidente del Principado, vino el consejero de Infraestructuras y no acudió el ministro Ábalos, como sí acudió a defender apoyar el corredor del Mediterráneo. Y vino un secretario o un director general de Infraestructuras que generó muchas dudas sobre el plan de vías y por eso, bueno, pues salimos en la defensa del plan de vías de Gijón. Ahora bien, es cierto que el compromiso era de firmar el convenio en el mes de octubre. Vamos a hablar ahora enseguida del plan de vías. La última pregunta, estaba haciendo las referencias de socialistas. ¿Usted, si se viera de presidente del Principado, le temería a lo que es la herencia de Javier Fernández o le abrumaría la herencia de Javier Fernández? No. Hemos tenido que gestionar sin experiencia política. Tuvimos que gestionar una herencia parecida en este ayuntamiento en el año 2011 y creo que lo hemos hecho y creo que se han hecho las cosas bien para el interés general de los gijoneses. Bueno, sobre el plan de vías, cojo una primera declaración cuando vino, como usted decía, el secretario general de Infraestructuras, José Javier Fernández, me parece apellida, y dijo bueno, pues, que todo se iba a replantear, todo iba a empezar desde cero. Usted dijo una declaración, no se puede doblegar la voluntad de los gijoneses. Sin embargo, pocos días después, en una entrevista realizada por El Comercio, usted dice, tengo confianza absoluta en que el plan de vías saldrá adelante. ¿En qué quedamos? ¿Tiene usted confianza ciega en José Luis Ábalos? Bueno, no, desde luego confianza ciega ninguna, pero los ministros de Fomento sobre todo poca. Porque es con lo que más he tenido que lidiar y ya le digo que poca. Y he conocido, este es el tercero. No, a lo que me refería es que en aquel momento se produjo esas declaraciones que hice, se producen a raíz de la intervención de este de este director general de Infraestructuras en la Feria de Muestras. Al día siguiente, la prensa y tímidamente desde el Ministerio de Fomento aparecía que no había motivo de alarmas, que todo seguía sobre lo previsto y demás. Y finalmente, bueno, pues lo que digo es que como estamos en plazo todavía para ver que es para la firma del convenio en el mes de octubre, bueno, pues que si el señor Ábalos ya pasó por Valencia, perdonando los 350 millones, se reunió en Cantabria con el presidente recientemente, bueno, ahora nos ha saltado y ha pasado a Galicia, pero yo creo que durante el mes de octubre va a venir y va a cumplir con el compromiso que tiene el Ministerio de Fomento. Entonces, ¿no le asusta esto de que dicen que están valorando si la estación intermodal va a ir al lado del ferrocarril o va a ir...? Bueno, parece que es lo que hay que hacer y que eso es así dentro del estudio informativo. Bueno, lo veremos. ¿Pero qué estudio informativo hay que hacer ya? Expectantes. ¿No están ya pasados todos los estudios informativos? Bueno, como quedan matices, ellos sabrán los matices. Lo que tiene que ser muy claro es que tenemos que firmar ese convenio, que es la mayor inversión que se hace en Asturias y en Gijón, superior al puerto de Gijón, incluso al puerto del Musel, a la que se hizo, 800 millones. Eso es fruto de muchas negociaciones políticas, técnicas, aportaciones también de la sociedad civil. Eso está recogido, ojo, en un acuerdo que está refrendado en un Consejo de Gijón al Norte por amplia mayoría, luego ha de respetarse. Si pasa el mes de octubre y esto no es así, bueno, pues entonces ya actuaremos. ¿Si lleva la estación intermodal al lado de la estación provisional? No se la pueden llevar. Eso no es lo acordado y no lo pueden hacer. ¿Valore lo que es el vaciado de agua del Metrotren? Bueno, era una actuación esperada y prevista. Ya iba a ser en el mes antes del verano. Bueno, está haciéndose ahora lo correcto, lo que había que hacer y lo que tantas veces habíamos hablado. O sea, ¿no cree que sea un signo positivo sobre la voluntad del Ministerio? Eso está totalmente previsto ya. Bueno, ¿se van a vender las parcelas del Solarón al final? Bueno, saldrán a subasta y se verá. Próximamente ya corresponde sacar esa licitación y se verá. ¿Y qué indicios tiene? Pues no tengo ningún indicio. Es que otra vez no se presentó nadie. Pues veremos ahora. Es lo que no tenemos bola de cristal y hay que esperar. Bueno, quería hablar de la Zalia. Todavía ayer me parece que tuvieron ustedes consejo de administración.
Era una situación límite, usted incluso había planteado en el Consejo hasta el 15 de septiembre un tiempo para poder solucionar lo más apremiante. ¿En qué situación exacta está ahora la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué está pendiente? ¿Tiene espadas de Damocles sobre ella? Cuéntenos. Bueno, la situación de la Azalia es una situación difícil, como siempre lo fue, yo así siempre la conocí. Lo que pasa es que el tiempo pasa y las cosas se agravan. Ayer, efectivamente, lo que acordó el Consejo es, a través de un préstamo que ha dado a la sociedad los puertos, bueno, pues se acordó para hacer el pago completo de un justiprecio a una señora, ¿no?, que debíamos. Pero yo lo que le puedo decir es que desde el día 5 de septiembre, pues esta sociedad debe el IBI. Entonces se acumulan, no hay tesorería. Y lógicamente, como no hay ingresos, pues los pagos que puedan venir que estén pendientes, pues se complican las cosas. Entonces, por eso digo que este consejero, bueno, yo sé que está trabajando duramente en sus negociaciones con el Ministerio de Fomento, y sé que está muy comprometido y no le quito ni un ápice de todo el valor que tiene ese trabajo, pero la situación real es que si los puertos, el Ministerio de Fomento, no se hace cargo de lo que él tiene comprometido a través de ese convenio que se firmó hace tantos años, en el 9, en el 10, con su porcentaje, y el Ministerio pone 11, 12 millones, esto no tiene solución. Porque se van poniendo pequeños parches, pero se necesitan una cantidad importante de millones para dar luz a las parcelas, porque si no tienen luz las parcelas, no se pueden vender. Vamos a ver, ¿el IBI cuánto es? Bueno, pues creo recordar que son 127.000 euros. 127.000. El del año 17, el vencido. A continuación vendrá el del año 18. Sí, sé lo que me va a decir de lo que estamos hablando después de perdonar una deuda de 350 millones al puerto de Valencia. Correcto. Pero es que cuando me preguntaba, y ahora me viene a la cabeza, cuando antes me preguntaba por el gobierno del actual presidente, bueno, pues aparte de lo que él pueda hacer o deje de hacer, ahora yo creo que se le suma a los gobiernos socialistas con las inversiones en Asturias y las infraestructuras, nunca fueron muy diligentes, pero es que yo creo que ahora hay un problema añadido, y tengo que decirlo, que es que se percibe claramente una falta de sintonía entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Javier Fernández. Y yo me temo que esto pueda agravar estas situaciones de las que le estoy hablando. O sea, que la Azalia sería el pim pam pum entre la respuesta de Pedro Sánchez a que no le hace de anfitrión Javier Fernández cuando viene a Asturias. Se verá, tenemos, yo creo que este mes también es muy importante, un mes escaso. Si en este mes no hay un signo positivo de colaboración del Ministerio de Fomento, bueno, pues la Azalia no tiene solución. Vamos a ver, 127.000 euros. Ahí está el Principado, están los puertos, Gijón y Avilés, es decir, puertos del Estado, el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Avilés. 127.000 euros da la risa para todas esas entidades. Es imposible. Hay 100 millones invertidos ahí. Perder esa inversión porque nadie adelanta 127.000 euros. Bueno, no sé si decirle que lo ponemos a escote, porque a mí me excede la cantidad, le reconozco, bueno, pero casi. Lo cierto es que las negociaciones con el Ministerio no prosperan. ¿No quieren pagar el IBI? No, es que no solo el IBI, es que acaban de hacer una aportación para pagar in extremis el justiprecio que debía la sociedad. In extremis, le digo, que acaban de hacer esa aportación. Podían haberla hecho para pagar también el IBI. Lo que usted está diciendo, 127.000 euros, no, eso es otra negociación que abrieron ahora. Como usted comprenderá, es desesperante. Y por eso lo digo muy claro. O sea, el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Asturias tiene varias cuestiones, pero en la que nos corresponde ahora que usted me preguntó es hacer una inversión, que es lo que tiene comprometido los puertos por el porcentaje que tienen en la sociedad, que no pusieron dinero hasta ahora. Bueno, pues es dar ese dinero, que el Ayuntamiento ya puso su parte, que el Principado puso su parte, la de Puertos del Estado y la del Ayuntamiento de Avilés, y dar ese dinero, esa inversión de 11 millones que se necesita, como digo, porque no solo es pagar el IBI. Es que pagar el IBI es la nada, pero es que después se necesita hacer una subestación eléctrica para dar la capacidad de la luz necesaria para que puedan instalarse las empresas y para que pueda sacarse el pliego para licitar las parcelas para que se presenten las empresas. Que usted sabe que hubo ofertas que ya desistieron.
Porque las empresas tienen sus tiempos y no pueden esperar eternamente. ¿Los potenciales inversores ya dijeron que no? Bueno, hace un año justo ahora se presentó, que yo sea consciente, la primera oferta por parte de una empresa que creo que en este momento ya desistió, lógicamente. Bueno, luego hubo una segunda, ¿no? Una empresa logística. ¿También se descartó? Ese no conozco los detalles, pero lo que sí sé que es cierto es que es necesaria esa inversión. 350 millones, repito, gobierno de Pedro Sánchez en Valencia, necesitamos 11 millones para que la Azalia salga adelante. El señor Ábalos, Puertos del Estado, Puertos de Gijón y Avilés, dice usted pagaron un justiprecio. Ese justiprecio es la cantidad que dieron a esa señora propietaria de terrenos. Sí, era el pago más inminente que teníamos que hacer. ¿Sobre 800.000 euros, más o menos? ¿800.000 sí. euros? Sobre 800.000 euros. Y dejaron pendiente el IBI, los 127.000 euros. Y a la vez les hablaron de la subestación y tampoco quieren hablar de eso, o no, o todavía no se entró. Bueno, ahora mismo en la negociación, según se informó al Consejo, la negociación se abre para una cantidad de 1 millón y pico de euros para los pagos que pudieran ser más inmediatos de este año y del que viene. No se habló de lo otro, o sea, de lo que yo le estoy hablando. Sería IBI y determinados algunos otros propietarios. Sí. Y la subestación queda como todo Azalia. Por eso le hablo de que el compromiso del gobierno del señor Sánchez con Asturias sería evitar que esto, bueno, pues que se vaya al traste este proyecto, que coincidiremos en que mal planteado, mal gestionado, muy mal gestionado por la anterior consejera, pero de todas las maneras ahora está ahí y lo lógico sería culminar las inversiones y sacarlo adelante. Y los accesos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces Foro dijo que la solución era pinchar la autopista y acceder directamente ahí y no complicarse con esa desidia de accesos? Cuando Foro estaba en el gobierno, en los 8 meses que estuvo, eliminó gastos. No había gerente y entre el puerto se gestionaban las cuestiones, el IDEPA comercializaba, bueno, se repartió la tarea. Vino la consejera Belén Fernández y nombró un gerente, un sueldo muy elevado que estuvo ahí con poca efectividad, diría yo. ¿Con poca o con nula? O con nula efectividad. Y llegó este consejero y volvió a aquella fórmula. Esto lo están gestionando el Gobierno del Principado de Asturias, la Consejería y el puerto de Gijón y de Avilés. Lo último que le quería preguntar de esto, la subestación eléctrica corresponde a una empresa privada, EDP. ¿No bastará con que se avalara esa operación? ¿No podía el Principado avalar esa operación? Bueno, lo cierto es que no la avala. O sea, Hacienda del Principado no quiere. No la avala. O sea, ya hace mucho tiempo que quedó claro, bueno, por parte del Ayuntamiento también, que no se dispondría ya de más aportación a esta sociedad. Y desde luego todas estas decisiones que se van tomando están siempre informadas favorablemente desde luego en nuestro caso en el Ayuntamiento, la intervención, la Dirección Económica Financiera, bueno, pues están al tanto de todas estas cuestiones porque es muy preocupante. Nosotros lo que estamos haciendo es devolviendo el crédito, los 9 millones que nos correspondían como por el 10% que teníamos de participación en esta sociedad. Se hizo alguna aportación más, pero ya hemos dicho hace mucho tiempo, este año, que ya, igual que el Principado, no hay más aportaciones. Al final, si se logra este 1,5 millones que está negociando con el Ministerio de Fomento, si logran poner el Ministerio ese dinero, se hacen los pagos del próximo año y pico, se llega a las elecciones sin problema, también sin soluciones, porque no se hace la subestación, nadie comprará parcelas, pero políticamente el gobierno de Javier Fernández, no solo el Ministerio de Fomento, que tendrá... El Ministerio de Fomento no se juega su vida en la Azalia de Asturias, otra cosa es el Principado. El Principado logrará llegar... Políticamente no es que sea ahora, y hace mucho tiempo, esto para el gobierno socialista es un fracaso absoluto. Bueno, pues por eso digo... Como lo es la regasificadora y como lo es la depuradora. En infraestructuras es un fracaso absoluto, desde el principio hasta el fin. No, quiero decirle que si logra este 1,5 millones, ya salvan hasta las elecciones el problema. No se salva el problema, se salva, se maquilla. Sí, se maquilla el problema. No se dan soluciones, pero patada para adelante. Se maquilla el problema porque no se declara un concurso de acreedores, pero todo el mundo sabe la situación real. Y la situación real es que si se llegan así a las elecciones, seguirá empantanado y quedará por hacer una estación eléctrica y quedará por vender las parcelas. ¿Cómo cree que va a pasar?
Bueno, yo, como le digo, lo que sé en todo esto, lo que se salva ahora mismo, y tengo que decirlo y no puedo decir otra cosa, es que yo sé que esto es una preocupación de primer nivel para el consejero actual y sé que se está empleando a fondo en esas negociaciones. Ahora bien, no le puedo decir porque desde luego no es normal que se den 800.000 euros, que se aporten 800.000 euros para solventar este problema in extremis y nos aporten más cantidad, como son estos 127.000, para pagar el IBI vencido. ¿Los presidentes de las autoridades portuarias dicen algo de esto? Bueno, los presidentes de las autoridades portuarias lo que están es comprometidos en estas negociaciones, en intentar sacar esto adelante. Claro, están comprometidos. Bueno, quiero hacer algunas preguntas, unas cuantas, sobre las perspectivas del Ayuntamiento de Gijón en su trabajo de la alcaldesa. ¿Va a haber presupuesto municipal para 2019? Bueno, nosotros, fíjese, en el año 15, que era también año electoral, bueno, pues al final lo hubo. Y recuerdo que el Partido Socialista se abstuvo y lo hubo. En este nosotros queremos que lo haya, se inició todo el procedimiento, el calendario de negociaciones, de presentación del presupuesto, pero bueno, no solo está en nuestras manos, está en manos de los grupos de la oposición. ¿Y cómo lo ve? Bueno, está comenzando todavía las negociaciones. Ahora lo que se está haciendo desde las concejalías es exponer el proyecto de presupuestos. El plan económico financiero, que ya está firmado y demás, ¿va a aplazar las inversiones? ¿Va a obligar a aplazar las inversiones? No, el plan económico financiero lo que recoge son precisamente las obligaciones ineludibles en este año y en el que viene. Y en esas obligaciones está, por ejemplo, las inversiones. Bueno, pues estoy pensando en Tabacalera, en la comisaría, en la escuela de Contrueces. No están recogidas esas inversiones. ¿Y va a haber retraso para las fachadas, en la inversión de fachadas? En la inversión del plan de fachadas están comprometidos en el plan financiero entre este año y el que viene 17 millones de euros. ¿Y eso qué cantidad es referente a otros años? ¿Más o menos una cantidad? Bueno, hay una media de 8 millones, algún año 9. Lo mismo. Sí, otros años 7. Quería preguntarle por un asunto que ya surgió aquí en alguna entrevista con algún portavoz municipal. Ustedes no quieren que haya, y bajo un asunto que no tiene la importancia de las inversiones, pero bueno, es un asunto ciudadano que está ahí. Ustedes no quieren que haya un consejo de movilidad, parece. Bueno, nosotros lo que pensamos es que lo que queremos es que Gijón tenga un plan de movilidad, que tenga un modelo de movilidad. Eso se acordó en un pleno, nosotros votamos a favor y se empezó a hacer todo lo que era necesario para esta cuestión. Se licitó ese plan de movilidad, ganó una empresa, lo llevó a cabo y se constituyó un foro de la movilidad donde hay una cantidad impresionante de entidades representadas y a mí me parece que bien representadas. Lo que es ahora, hay que presentar ese proyecto ya, hay que cerrarlo y hay que llevarlo a cabo, y lo que no tiene objeto es un Consejo de la Movilidad, seguir, duplicar, volver a hablar y demás. Yo creo que se quería un modelo participativo y a mí me parece que un foro de la movilidad con la participación de más de 80 entidades es muy participativo. Quería hacer una pregunta que parece que no es responsabilidad municipal, pero indica bastante de una ciudad. El otro día estábamos hablando con un experto en mercado de la vivienda, en mercado inmobiliario, y nos decía, un año más, Gijón los pisos son más caros que en Oviedo. ¿Qué le parece esto, que sean más caros? Hace 20, 30 años eran más caros en Oviedo siempre. Bueno, yo lo que creo es que eso lo marca el mercado, es la ley de la oferta y la demanda, y en todo caso en este punto lo que podemos pensar es que si cuando haya una aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, bueno, pues pueda incidir favorablemente en esta cuestión. En este asunto de la aprobación del PGO que acaba de decir, ¿habrá sorpresas o lo aprobará la cuota tal cual se lo mandaron? Bueno, pues yo espero que no. Espero que no haya sorpresas y le digo por qué. Porque no es un trabajo que sale del ayuntamiento y se envía y ya está y lo tienen que valorar. No, todas las cuestiones importantes de relevancia que podían ser más complejas se fueron valorando paralelamente con la cuota, o sea, entre los servicios técnicos, con lo cual no puedo esperar sorpresas. ¿Lo ha tratado este asunto con el consejero de Infraestructuras, con el señor Lastra? Por supuesto. Y él también lo ve en ese sentido, que va... Sí.
O sea que en ese punto ahí no hay fricción con el Principado. Bueno, es que realmente no tenemos, yo en este mandato, fricción, malas relaciones, relaciones bloqueadas, no tenemos con ninguna consejería. Entonces, afortunadamente. ¿Quiénes eran los que bloqueaban y generaban mal rollo entre el Principado? Bueno, el mandato anterior fue clarísimo. La consejera anterior de Fomento, Belén Fernández, bueno, eso hizo mucho daño. Yo creo que su gestión, sí, no hablo personalmente, su gestión hizo mucho daño a Asturias y a Gijón. En el caso del consejero de Sanidad, por supuesto que también, las relaciones eran imposibles. Con el actual consejero, bueno, pues yo creo que se ha trabajado codo con la consejería y hay una colaboración y una lealtad absoluta en cuanto al proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, y yo creo que el reconocimiento es mutuo. Con la Consejería de Medio Ambiente también tenemos una relación fluida y una colaboración técnica perfecta. Esta consejería también dependía de la persona que le he nombrado anteriormente. Bueno, pues así son las cosas. Y ahora, según está diciéndome Malicio, ¿qué pasa? Que cuando Foro tenía 12 diputados, ni agua, y en el momento que tiene 3 no es problema y tengo buenas relaciones con él. Bueno, yo desde luego en el caso de la Consejería de Fomento, en el caso anterior, en el mandato anterior sí habíamos tenido buenas relaciones, perdón, se me olvidaba, con la Consejera de Hacienda en cuanto a la reordenación de todo el patrimonio que teníamos hecho un caos, que estaba hecho un caos en Gijón, sí. Y sí es cierto que la colaboración fue buena. Pero no, fíjese, yo lo centro en las personas. En las personas. Por su cuenta, que hay gente que, bueno, que tiene malas tendencias. Yo, desde luego, en el plan de vías, la experiencia que tuvimos fue la primera con el consejero de Infraestructuras y siempre nos dijo que no iba a bloquear lo que el ayuntamiento mayoritariamente decidiera que era lo mejor para Gijón. Eso no se lo había oído yo a la anterior consejera, nunca. Si hubiera que marcar un poco en preferencias, diría que el consejero de los 2 mandatos de Javier Fernández, que mejor relación con el Ayuntamiento de Gijón, o el señor Lastra. Bueno, pero por el número de asuntos que tenemos en común, pero con el consejero de Sanidad, con el consejero de Educación y la de Hacienda, también me consta, aunque yo hablo con estos porque es con los que yo tengo más relación, pero sé que la concejala de Bienestar, Eva Llán, tiene muy buena relación y fluida con la consejera de Asuntos Sociales. Con Pilar Varela. Con Pilar Varela, sí. Bueno, sí, acabé de escribir un cuadro que este segundo mandato no hay problema ninguno con el Principado. Bueno, hay unas relaciones normales, que es lo que tiene que ser entre las administraciones para que los asuntos se vayan solucionando, que son asuntos que afectan a todos los ciudadanos, a los que los votaron, a ellos, a nosotros y a los que no votaron. Estos días se presentaba un informe y unos baremos en la Federación Asturiana de Empresarios diciendo que se desacelera la economía. En esta coyuntura, ¿usted qué puede, si comparamos a Gijón con la media de Asturias, cómo está bueno, la gestión de Gijón, cómo va Gijón? Bueno, yo creo que Gijón claramente tiene un liderazgo económico clarísimo que se sustenta en datos objetivos. Yo le hablaba hace un momento de los datos de la milla del conocimiento, efectivamente doblando ese número de empleos y de empresas, es que la milla crece, el porcentaje crece tanto en número de empleos, en facturación y también en inversión en I+D+I, tan necesaria, ¿no?, que tantas veces hablamos. Pero es que si va al boletín del registro mercantil del mes de agosto, 1/3 de las empresas que se crean en Asturias lo hacen en Gijón, tienen su sede en Gijón. Incluso iría más allá porque revisando el otro día los datos, el 88% del capital suscrito es de esas empresas que están en Gijón. Y también le puedo decir que cerrando datos ya en el año, bueno, ahora cerraremos pronto el 18, pero en el 17 habían crecido exactamente, se habían instalado en Gijón 450 empresas más y eran como 46 más que el año anterior, el 16. Es decir, que hay datos objetivos que ese liderazgo económico, bueno, pues ahora mismo le corresponde en Asturias a Gijón. El grado de deporte, al final, ¿qué pasa? ¿Va a venir a Gijón? ¿Lo partimos en 2 como la Salomón? ¿Qué pasa? Yo confío que lo lógico sería que viniera a Gijón. Ya lo hemos defendido muchas veces y desde luego claro que hay que potenciar y además fíjese ahora en lo que me corresponde a mí defender, ¿no? Por supuesto que hay que dar contenido y defender el campus de Mieres, pero
Hay más estudios, hay más grados. Desde luego, el de deportes es consustancial, el deporte es consustancial a Gijón, pero no solo por la cultura del deporte, que está, como siempre digo, está muy interiorizada la práctica del deporte en la rutina de los gijoneses. Eso es claro, porque usted sale a la calle y lo ve. En infraestructuras, a lo largo de todos estos años se ha hecho mucho esfuerzo. En fin, una serie de cuestiones que hacen que esta sea la situación idónea. Lo hemos explicado, lo hemos defendido por activa y por pasiva, y confiamos en que esa elección sea Gijón, pero en última instancia no depende de nosotros. Antes se me olvidó preguntarle la renta social. Perdón, y otra cosa que no, si tengo tiempo, que no quería dejar, es que el compromiso de Gijón con la Universidad de Oviedo es muy claro, porque no solo es el apoyo institucional. El apoyo institucional, ¿en qué se traduce? También se traduce en apoyo económico. Es que de los impuestos de los gijoneses ya nos estamos acercando, sumando todo, a los 600.000 euros que salen de los impuestos de los gijoneses para apoyar el campus de Gijón. Luego, ese compromiso de la universidad es muy con la Universidad de Gijón es muy claro. Hemos dicho por qué el deporte, entonces, bueno, yo creo que nos correspondería. ¿Usted habló de este asunto con el rector? Sí, sí, claro que hablé este asunto con el rector, hablé varias veces. ¿Y él qué? ¿Da largas? Bueno, de momento sí, está en las largas. Parece que se va a imponer un poco la solución esta de 2 o 3... los estudios repartidos entre Mieres, Gijón, incluso Oviedo. A mí no me parece bien, pero bueno, confiemos, no está todavía la decisión tomada, y confiemos en que se elija Gijón. Que, por cierto, otra demanda de la universidad, perdone, pero es que se me viene a la cabeza. La universidad nos metió nos metieron en un buen lío al Ayuntamiento de Gijón. Queremos residencia de estudiantes, Gijón necesita residencia de estudiantes. Gijón tiene que saber que no era competencia del Ayuntamiento ni del Gobierno del Ayuntamiento gestionar o poner en marcha una residencia de estudiantes. Y Foro, en el Gobierno, y este Ayuntamiento se comprometió a ello. Va a empezar ahora, en otoño ya, van a poner la primera piedra y empieza la residencia de estudiantes. Para eso, acuérdese la parcela de la Semana Negra, que la reclamó Gotor en los juzgados y la ganó el Ayuntamiento de Gijón. Nos ocasionó un follón en todo el reordenamiento de patrimonio, porque tuvieron que devolvernos fincas que se acaban de devolver ahora. Bueno, un follón, está pasado y está arreglado. Esa parcela después, el rector de la universidad nos pide que nos la quiere devolver para que nosotros saquemos a licitación la residencia de estudiantes, porque eso para la universidad es un follón. Bueno, pues lo asumimos. El compromiso de este ayuntamiento con la universidad es claro y lo asumimos. Y ahora van a tener su residencia de estudiantes. Hombre, yo creo que no se puede dudar ese compromiso que Gijón tiene con la universidad. Luego nos correspondería el grado de deportes. Antes, cuando le hablamos de Consejo de Movilidad y más cosas, quería preguntarle, ¿la renta social va a sufrir algún recorte ahora con todo esto, el plan económico financiero, con las necesidades que tiene? Bueno, tendrá menos aportación, igual que muchas partidas. Hay un plan económico financiero que no me cansaré de explicar, que deriva del cumplimiento estricto y de la ejecución elevada de unos presupuestos que solo votó en contra el PSOE y Ciudadanos. El Gobierno los ejecutó. Nos sobrepasamos en la regla, gastamos 400.000 euros más de lo que teníamos que gastar, y está atribuido claramente al gasto en renta social. ¿Nos arrepentimos de ellos? No, fueron necesarios y se gastaron, pero ahora tenemos que cumplir este plan. Entonces hay partidas que sufren ajustes y la renta social es una de ellas. Más o menos, respecto al año pasado, baja como de 6-7 millones a 2,5. Bueno, entre los 2 años pueden que se movilice cerca de los 8 millones, ¿eh? Porque le hablo de 2 años porque el plan recoge las obligaciones para el 18 y para el 19. O sea que los dos, en este gasto y el año que viene, 8 millones de gasto. Sí, yo creo que se va a aproximar a los 8 millones. Pero antes en un ejercicio 7 o así, ¿no? Con el dinero de remanente, ¿no? No había toda esta pelea. Sí, pero también fue un plan de, digamos, una medida que se toma como choque en el peor momento, porque eran los peores momentos de la crisis, y lógicamente, bueno, en enero del 13 teníamos el pico, 31.000 personas desempleadas en Gijón. Hoy afortunadamente tenemos 10.000 menos. Es insuficiente a todas luces, pero las situaciones, bueno, hay que abordarlas como hay que abordarlas, como hablamos antes, con la creación de empleo. Lo que es todo el comercio de Gijón,
encantados, ¿no?, con la renta social. Bueno, pues por eso le digo que no nos arrepentimos. Se puso en marcha una medida que estaba planteada de una manera que al final también revirtió en el comercio local. Luego, bueno, yo creo que se desarrolló de una manera impecable. Y yo creo que mereció la pena y desde luego, bueno, era un reto y yo creo que lo cumplimos. Ayer nos decía aquí el presidente de la Unión de Comerciantes que unos 5 millones habían recibido de consumo, de demanda, que no hubiera habido si la gente necesitada no hubiera contado con ese dinero para ir a las tiendas a comprar. Sí, es cierto, por eso, bueno, pues cuando, mire, la ayuda social es necesaria, es una ayuda o una inversión social, bueno, pues porque hay personas que puntualmente la crisis trajo lo que trajo y desde las administraciones que tenemos, que bueno, ahí podíamos entrar en un debate muy amplio, que no, ya veo que no me va a dar tiempo. Cuando me preguntan a mí, la izquierda, que alcaldesa, claro que queremos subir los impuestos, y digo, pero explíqueme, ¿para qué? ¿Para qué quiere subir los impuestos? Porque si es para, sin límite, asumir competencias que le corresponden a otras administraciones, porque oiga, el apoyo, el salario social, esos apoyos han de venir de la comunidad autónoma. La creación de empleo también le corresponde al Gobierno del Estado y al de la comunidad autónoma. Entonces, para asumir compromisos hasta el infinito de competencias que son nuestras, yo digo no a subir los impuestos. Y así es la discusión que tenemos todo el tiempo con la izquierda. Sí, que todo este dinero lo pide a la oposición para asumir competencias que son del Estado o de la comunidad autónoma. Por supuesto. Oiga, ¿alguna cosa de la política nacional quería traer a colación? ¿Usted hizo algún máster? No, máster no. Pero bueno, ya que me pregunta por lo de los máster, mire, yo en política nunca creí que la política tuviera que tratar de medir las titulaciones universitarias de los políticos y todas estas cuestiones, ni me había fijado yo en esos méritos académicos, pero claro, yo creo que aquí el problema vino porque si tú elevas la pulcritud y el nivel de exigencia a determinados niveles para otras personas, bueno, pues tú tienes que ser el primero que lo cumplas, y yo creo que el lío vino por ahí. Y otra cuestión que también está ahí, ¿a usted le gustaría, todo indica al ser primera en la lista que usted va a ser diputada autonómica, como mínimo, si no entra en el gobierno, ¿a usted le gustaría que los miembros del Parlamento asturiano, de la Junta General del Principado, estuvieran aforados como están ahora o que no tuvieran el paraguas del foro? Me es indiferente. ¿Le da igual? Me da exactamente igual. Si tuviera que votar, ¿qué votaría? ¿A favor de que estén aforados o no? Bueno, no, que no. ¿Que no? Que no. ¿Usted no lo necesita? No, bueno, no es que no lo necesitemos, es que yo creo que a la hora de acudir a la justicia, bueno, pues no tenemos que tener un privilegio por estar, porque además ahora cuando inician el debate es todo muy confuso, porque en realidad se eliminan los aforamientos, bueno, para determinadas cuestiones, para otras no, entonces, nada, eso es un follón. No, pero con carácter general yo creo que no deberíamos de tener privilegios a la hora de acudir a los tribunales. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, señora alcaldesa, por venir, por contestar nuestras preguntas y le deseamos suerte para el futuro. A ver cómo es aventura. Gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.